Y Pablo había ganado a Filemón, no sé en qué momento. Onésimo significa útil. Casi todos los esclavos se le llamaban onésimos. Pero dice el comentarista que este Onésimo no era una persona distinguida, era esclavo, ladrón, pobre, ignorante y odiado. Y Pablo derramó su amor por este esclavo, como la mujer que derramó el perfume de alabastro sobre Jesús. O sea, vos fíjate la capacidad que tenía el apóstol Pablo. Él podía llegarle a Filemón con el evangelio de la clase alta, y él podía llegarle a Onésimo con el evangelio de la clase más baja. Estaba leyendo el otro día que los mejores predicadores de una iglesia son aquellos que atrapan la atención de los viejos, de los adultos, de los jóvenes y de los niños. Si usted quiere ser buen predicador y no le puede predicar a los niños, dedíquese a otra cosa. Pero esa capacidad del apóstol Pablo de hacerse quizás rico en un momento y pobre en otro momento y ganar las personas para Jesús. Qué interesante. Y acá aparece una palabra muy linda cuando leemos la Biblia, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y cada vez que vamos leyendo la palabra, pareciera que empiezan a resaltar conceptos, empiezan a resaltar frases, empiezan a resaltar palabras. Y muchas veces los predicadores de una sola palabra te sacan un excelente bosquejo, porque el Señor pareciera que les mostró, esta es la palabra clave para compartir. Pablo le habla de la restitución a Onésimo. Yo mucho de la restitución no sé, soy bastante nuevo en este asunto. Hay gente que maneja muy bien la restitución. Yo ciego como muchos de ustedes en esta área, pero por lo menos voy a decir algo que sé, ¿no? Cuando Onésimo se convierte, Pablo le dice, bueno, ahora vas a volver y te vas a presentar delante de tu amo a cual le robaste, y él va a tomar la decisión si vas a tener que pagar lo que robaste, si vas a seguir siendo esclavo, si te va a dar la libertad, pero no te podés quedar acá conmigo diciendo, bueno, ahora conocí a Jesús y las cosas viejas pasaron, todas se hacen nuevas. Hay que arreglar la situación. Porque en un momento de la carta el apóstol Pablo dice, ¿cuánto me gustaría que te quedes conmigo? Como viene a mi mente cuando se liberó el endemoniado gadareno, que el endemoniado le dijo a Jesús, Jesús, yo ahora voy a estar contigo y te voy a hacer propaganda. Y no, le dijo Jesús, ahora vas a volver a tu casa y le vas a contar a los tuyos cuán grandes cosas hizo el Señor. Entonces la restitución, según Lucas 19, 8 y 9, está unido al arrepentimiento. ¿Por qué le tomo el ejemplo de Lucas 19? Porque más o menos cuando se convierte Nicodemo no era, Zaqueo. Cuando se convierte Zaqueo, él más o menos entendía la restitución como yo la entiendo ahora. Él dijo, la mitad de mis bienes le doy a los pobres y si en algo le robé a alguien le devuelvo 4 veces más. Estaba hablando de esa palabra. Yo tuve un amigo que se llamó Julio Silva. Él estaba siendo prófugo de la justicia y un día conoció a Jesús como Salvador. Cuando conoció a Jesús como Salvador, su cambio se volvió radical. ¿Cuándo? Cuando él se acercó
a uno de los pastores y les dijo: he aceptado a Jesús como mi Salvador, pero soy prófugo de la justicia. ¿Tengo que presentarme en la comisaría y decir que yo soy prófugo de la justicia y pagar con la justicia humana el delito que cometí? Sí, le dijo el otro pastor. Y él fue a la comisaría, se presentó, dijo: yo soy Julio Silva, que acepté a Jesús, soy un prófugo de la justicia y me vengo a presentar. Y bueno, al fin y al cabo le condenaron a 15 años. Pasó 15 años en Tacumbú, pero después de 15 años salió con una conciencia libre, una conciencia tranquila, porque a veces Dios nos perdona, pero nosotros nos hacemos los desentendidos en muchas áreas que tenemos que solucionar. Le voy a contar una, por ejemplo. Y esta está pesada. Voy a verla ahora primero por las dudas para ver. Okay. Usted le pide plata prestada a un hermano. Hermano, por favor, pastor. Casi siempre la gente le pide plata al pastor. Y el pastor es más pobre que nosotros. Pastor, présteme por favor dinero. Le prometo que la semana que viene o el mes que viene se lo devuelvo. Ok. Pasa la semana que viene y el mes que viene pasa y usted no se lo devuelve. Usted empeñó su palabra. Usted mintió. Por más que ore, por más que diezme, por más que ayune, no va a poder progresar. Porque hay algo que solucionar, que es una deuda. Mientras esa deuda no se solucione, no hay bendición del Señor. Hay que restituir esa deuda. Porque a veces oramos: Señor, ¿qué pasa conmigo? Estoy diezmando, estoy orando, te estoy siendo fiel. Y por ahí ahora se entera que hay una deuda impagable. Puede ser 100.000, 200.000, 500.000, 1 millón, 2 millones. Pero ¿cuál fue el problema? Usted empeñó su palabra. Y al empeñar su palabra y no poder cumplirla, es la mejor pista de aterrizaje que tiene el enemigo para no bendecirle. Porque no hay transparencia, no hay honestidad. Tengo la bendición que ninguno de ustedes me debe nada a mí, ni yo le debo nada a ustedes. Por eso hablo con toda libertad. Pero algún día sería bueno tocar el tema de la restitución. Porque muchas personas despegarían hacia arriba con una bendición importante. Leímos los últimos versículos. Pablo menciona a sus colaboradores: Epafras, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas. Me gustó una frase que leí el otro día que decía lo siguiente: muéstrame tus colaboradores y te diré si tu ministerio seguirá funcionando. ¡Socorro!, dice la gente. Muéstrame tus colaboradores y te diré si tu ministerio seguirá funcionando. ¿Cuántas cosas aprendemos de Pablo, de Onésimo y de Filemón? ¿Qué les parece si miramos las 5 lecciones prácticas que nos deja este libro? Porque las lecciones prácticas son para escucharlas y para tratar de practicarlas a lo largo de la semana. Yo siempre digo que lo más difícil para mí es practicar la palabra que escucho los domingos. Me gustan los ejemplos, me gusta la administración, me gusta esto, me gusta el otro, pero de lunes a viernes poner en práctica la palabra, cómo me cuesta. La primera lección que aprendemos de Filemón es que Pablo vivía bajo la ley del amor. Unos años atrás, en 1 Corintios 13, del versículo 1 al 3, que después usted lo puede leer, Pablo decía: si diese todos mis bienes, si hablase en todas las lenguas humanas y angelicales, si diese mi cuerpo para ser quemada, pero no tengo amor, de nada soy. Entonces, más importante que el ministerio, más importante que los dones,
más importante que la gestión pública o privada que podamos tener es el amor. Es amar a las personas. Y quiero decirte que las personas perciben cuando nosotros le amamos y cuando nosotros le rechazamos. Ellos sienten, como de pronto yo siento cuando usted me ama y cuando usted no me ama tanto. Parece que tenemos una percepción. No sé si pasará en su barrio. En mi barrio hay mucha gente que abre las bolsas de basura y busca latas o plásticos. Y ellos perciben cuando yo me acerco a ellos y les digo algo o les doy algo, y perciben si les amo o si los rechazo. No porque estén en esa situación quiere decir que no perciben nada. El más rico percibe lo mismo que el más pobre. No subestime a las personas. Y a veces pienso que si no fuese por la gracia de Dios, quizás yo estaría revisando las bolsas de basura y juntando latitas. No sé si usted lo pensó alguna vez. Usted también podría estar ahí abriendo la bolsita. Pero la gracia de Dios, bueno, fue muy beneficiosa para con nosotros y nos bendijo de una manera muy interesante. Nunca nos olvidemos de la empatía, de tratar a las personas con amor. Le voy a contar un ejemplo que pasó. Mi papá pastoreaba una iglesia a 50 kilómetros de mi casa. Y había una viejita. Entonces la iba a buscar a la casa, le estoy hablando de 20 años atrás, no había Uber, no había Bolt, no había todas las oportunidades que hay ahora. Le iba a buscar a la casa y le traía de vuelta a la casa después del culto. La casa de la viejita era muy pobre, se caía a pedazos. Tenga cuidado de quiénes son los hijos de la viejita. Porque a veces usted ve una persona muy humilde, pero no sabe quiénes son sus familiares. Qué cargo político o qué cargo económico o qué posición tienen. No se trague lo primero que usted ve. Trate de mirar detrás de la persona. Y un día la viejita se murió. Como todos vamos a morir, amén. No, yo voy a esperar que Jesús me venga a buscar. Ok, listo. Siga adelante nomás. Siga participando, hermano. Bueno, la iglesia quería hacer algo bastante humilde porque la viejita era muy indigente. Y no, le llamaron por teléfono que iban a hacer en tal funeraria. La funeraria más cara que había en la ciudad de Bransen, que está cerca de a 50 kilómetros de Buenos Aires. Cuando a mi papá llega, todo auto último modelo. O sea, el más rotoso era el auto de él. Todo lo demás eran buenísimos. Empieza a hablar con las personas y se le acerca un señor. Dice, señor, ¿usted era el pastor de mi mamá? Sí, yo era. Ya se achicó un poco, ¿viste? Sí, yo era. Dice, mire, nosotros no queremos saber nada con el evangelio, no nos interesa, nada. Pero usted siempre le atendió bien a mamá y mamá siempre hablaba maravillas de usted. Mis hermanos y yo somos empresarios de una empresa de zapatillas y de championes. Acá le dejo la tarjetita y de acá hasta fin de año todos los championes y las zapatillas que necesiten los chicos de su escuela dominical, gratis. Interesante, ¿eh? Por eso tratemos a todas las personas con amor, porque no sabemos qué hay detrás de esas personas. Y a veces el trato es el mecanismo que Dios pone para bendecirnos o para eliminar nuestra gestión de servicio. Pablo practicó la ley del amor. Bueno, segunda lección.
tenemos la ética paulina. Nunca escuché predicar en esta iglesia sobre la ética paulina. La palabra ética significa una persona recta, moral, honesta, decorosa y justa. ¿Cómo fue la ética paulina en esta situación? Vamos al razonamiento. Él le gana a Onésimo para Jesús. Y Onésimo es consciente de su pecado. Dice, bueno, sí, yo le robé a mi superior y soy consciente de que eso es pecado. Ok, le dice el apóstol Pablo. Entonces, ahora que sos consciente de tu pecado, tenés que volver y restituir. No, pero sos consciente de que cometiste un robo, tenés que volver y restituir. Me gustaría mucho que te quedes conmigo, vas a ser un testimonio muy bueno para mí, pero tenés que volver y tenés que hacer reparaciones. Pero no te preocupes, voy a hacer una carta a Filemón, y no te vas a ir solo. Te voy a mandar con mi colaborador para que te controle. Porque a veces las personas que salen de la droga o cometen un delito, cuando van solo para restituir, se quedan por el camino, ¿verdad? Tienen que restituir en Brasil y se quedan en Ciudad del Este. Tienen que restituir en Encarnación y se quedan en San Ignacio. Entonces le mandó un colaborador de él para que le vaya marcando los pasos a Onésimo. Muy interesante. A veces, por ejemplo, en la ética paulina vemos que él a las personas nuevas le tenía mucha paciencia, pero a los que tenían mucho conocimiento del Evangelio les reventaba, les bajaba con todo la palabra del Señor. El apóstol Pablo, cuando tenía colaboradores, quería que sean competentes. Les exigía y quería, si es posible, que sean mejor que él. Y creaba los espacios para que ellos puedan desarrollarse. Por ejemplo, a una iglesia le dice, yo no puedo ir, pero va a ir Timoteo. Trátenlo como me tratarían a mí mismo. Porque a veces le tratamos de una manera al pastor para ver si nos da un soquete. Pero a veces el hermanito que se sienta en el último banco no le tratamos de la misma manera porque no tiene nada para darnos. Y el apóstol Pablo tenía una ética espectacular. Bueno, la tercera lección práctica, Onésimo es un ejemplo de la gracia divina. Pablo, cuando escribe, dice, mi hijo Onésimo, mi hijo que engendré en mis prisiones, mi hijo que antes era útil, un acertijo. Antes te era útil, cuando te robó se volvió inútil y ahora otra vez es útil para nosotros dos, para vos y para mí. Útil, inútil, útil. Recibílo como a mí. Mirá lo que dice Pablo. Hombre rico, hombre de Hammer, recibílo como si yo fuese. Tratalo de la misma manera, porque ahora, además de ser esclavo, es hermano nuestro. Tratalo. Y si te debe algo, ponelo a mi cuenta. Pero quiero que sepas que si lo vas a poner a mi cuenta, vos también me debes mucho. O sea, era re piola Pablo, ¿no? Esa es la ética paulina. Bueno, si querés, ponelo a mi cuenta, pero tenés que saber que vos también, en una época estuviste en Orsay y hay muchas cosas que dejamos pasar. Cuarta lección. El apóstol Pablo nos enseña cuál es la postura del cristianismo frente a la esclavitud. Porque muchas veces nosotros pensamos que el evangelio es un movimiento político.
Y según Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7, tenemos que respetar a las autoridades, orar por las autoridades. El cristianismo debe dar justicia en el hogar y por supuesto en el Estado. El cristiano no es un revolucionario. Yo a veces veo que ciertos países la iglesia evangélica se levanta contra el gobierno. ¿Sabe lo que siempre le decía el apóstol Pablo? Creo que a los hermanos en Éfeso. Si tú eres esclavo y conoces a Jesús, sé mejor esclavo. Si tú eres empleado y conoces a Jesús, sé mejor empleado. Si tú eres siervo y conoces a Jesús, sé mejor siervo. No es que Pablo dijo, bueno, ahora vamos a levantarnos contra la esclavitud porque en Cristo somos libres, que toque el otro. No. A veces, por ejemplo, un hermano va a trabajar en una empresa cristiana y piensa que porque es una empresa cristiana, él ya es la excepción. De pronto usted acá es cristiano, lee la Biblia. Ahora, cuando usted va a la empresa cristiana, tiene que ser fiel, responsable, producir, leer la Biblia en su casa y orar en su casa. A veces abusamos y perdemos el trabajo. Yo tenía un compañero en el trabajo, era un ministerio cristiano, que había que trabajar, había que rendir cuentas. Él se la pasaba leyendo la Biblia, se la pasaba orando, se la pasaba declarando y perdió el trabajo. Porque de lunes a viernes en la empresa tenemos que trabajar. Y sábado y domingo, bueno, sirvamos al Señor como corresponde. Conocí un caso, un solo caso, donde el pastor es miembro del empresario donde él trabaja. O sea, de lunes a viernes el pastor es fiel, responsable en una empresa y el empresario, sábado y domingo, es miembro de su iglesia. Y funciona tan bien porque saben ubicarse cada uno en su rol. Entonces, hermano, ¿tenés deudas? Pagadas lo más rápido posible. No vas a prosperar. No importa que tu empresa sea cristiana, trabajá como corresponde. Hacelo de la mejor manera posible. El Señor te va a ascender. La última lección práctica es una analogía entre los hechos, las circunstancias y la historia de la gracia divina. ¿Qué es la analogía? Es una relación o semejanza. Porque Pablo rogó, acá viene la analogía, Pablo rogó por Onésimo. La analogía, Cristo rogó por nosotros al Padre. Cuando yo peco, yo Fabián, peco y hablo con Jesús. Jesús habla con su papá y le dice, Padre, tienes que perdonarlo a Fabián, porque yo morí por Fabián y hemos escrito que si él confiesa sus pecados, yo soy fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarle de toda maldad. Hay otra analogía. Pablo se despojó de sus derechos. Le dijo, mirá, Filemón, tratalo como si fuese yo mismo. No le dijo, mirá, cuando llegué, reventarlo a trompada, meterle 30 latigazos, reventarlo, no le dé la libertad. Le dijo, no, vos tratalo como si yo mismo fuese. Se estaba despojando de todos sus derechos para que lo traten bien a uno que recién había conocido a Jesús. Cristo dejó toda su gloria, se hizo hombre por 33 años, se despojó de todo para venir a salvarme. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿verdad? Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 2 puntitos más y terminamos. Ejemplo final. Había sido que en Cristo todos somos Onésimo.
En Cristo todos somos onésimos, todos somos delincuentes, todos somos pecadores. Pablo decía que todos estábamos muertos en delitos y pecados. No podemos decir, yo me identifico mucho con Filemón, yo me identifico mucho con Pablo. Hermanos, somos todos delincuentes, todos nos identificamos con Onésimo. Y la gracia de Dios abundó sobre nuestras vidas y gracias a Dios estamos donde estamos. El 1:18 dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Qué te parece si le hacemos también la analogía a esta frase? Que Jesús le diga a su padre, Padre, si Fabián te dañó, si Fabián te debe algo, ponelo a mi cuenta. Yo pagué por él la salvación, la sanidad, la paz. Ponelo a mi cuenta. ¡Wow! ¡Qué tremendo es! Filemón, Onésimo y el apóstol Pablo. Señor, te estamos tan agradecidos en esta mañana por esta palabra. Yo sé que tu Espíritu Santo siempre toma palabras, toma frases, toma ideas, toma ejemplos y nos ministra en la mente, en las emociones, en el corazón. Y eso produce un cambio de conducta en nuestras vidas. Señor, si tú has puesto la carta del apóstol San Pablo a Filemón, es por algo. Algo tenemos que aprender y algo tenemos que aplicar a nuestras vidas. Señor, que tu Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en cada uno de nuestros corazones y que podamos ser verdaderos hijos tuyos, Señor, y que verdaderamente no solamente te pidamos perdón por nuestros pecados, sino que también aprendamos a redimir nuestras deudas, nuestra palabra empeñada en muchas cosas, porque ahí se trancó nuestra bendición, nuestra abundancia, nuestra prosperidad. Porque de ahí no nos salen los trabajos, porque de ahí nuestros productos no salen, porque de ahí nadie nos llama. Señor, ayúdanos a someternos a tu palabra para poder crecer y desarrollarnos. Señor, queremos ministrar a través de la pastora Lilian lo que tú pongas en su corazón, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros. Te amamos y te queremos, Señor, y te necesitamos.